Esta es la Economía en 24. Buenas tardes. Seguimos preguntándonos qué provocó el gran apagón y de quién es la responsabilidad de lo ocurrido. Más de 48 horas después, nadie de quienes tienen alguna responsabilidad en esto nos dan una respuesta. Todos se apuntan entre sí y se agarran a la complejidad de desenmarañar millones de datos para saber dónde estuvo el fallo. Mientras llega una explicación oficial, lo que nos queda de momento es intentar aprender más de cómo funciona ese complicado entramado eléctrico para entender qué pudo pasar. Y en eso están ayudando mucho los expertos como José Ignacio Linares, ingeniero eléctrico y profesor de la Universidad de Comillas, que nos acompaña hoy. Profesor, buenas tardes, gracias por venir. Buenas tardes, Inma, gracias a vosotros. Si le parece, antes de nada, por empezar por el principio y por entender un poquito cómo funciona todo esto, vamos a explicar, vamos a situar de una manera muy sencilla quién hace qué en nuestro sistema eléctrico para así tener ese contexto después de los argumentos que están dando el gobierno, Red Eléctrica y las compañías. Miren, esto simplificando, pero en el sistema eléctrico hay quien genera energía, las compañías, quien la transporta y controla que se ajusten los niveles de oferta y demanda, que todo vaya bien, Red Eléctrica. Entre lo uno y lo otro hay un eslabón importante, que son las subestaciones que modulan la tensión antes de que llegue al final a destino a nuestras casas. Está la alta tensión, que es cosa de Red Eléctrica, y la baja y la media, que es cosa de las compañías eléctricas. Hay otro actor importante ahí en ese engranaje, que es el centro de control, que vigila que no haya contratiempos, y este sí depende absolutamente de Red Eléctrica. Se está hablando mucho también de si el problema puede haber sido el exceso de energía solar o la falta de nucleares. Bueno, para que tengamos algo de contexto también, vamos a ver cómo se reparte la generación de energía, que puede variar mucho, pero bueno, así es como se está repartiendo de media este año. La eólica ya supone casi el 25% de esa generación, la nuclear el 20%, la hidráulica algo más del 17%, la solar un 14% y el ciclo combinado el 12%. Vamos a explicar, profesor, antes de nada, hemos visto ahí, el Red Eléctrica controla la alta tensión, las compañías la baja y la media. Explíquenos esto, ¿qué supone, qué importancia tiene ese control de cada parte de uno u otro lado? Sí, ahí intervienen efectivamente luego esos dos actores. Las compañías tienen dos partes, una que son la que genera la energía eléctrica, y esa va, como habéis dicho, a las líneas de alta tensión, que son controladas por Red Eléctrica. Y luego después la parte de distribución, es decir, de media y baja tensión, vuelve a ser otra vez operada por las compañías, ¿no? Entonces, Red Eléctrica de lo que se encarga es de que en todo momento haya un equilibrio entre generación, oferta y demanda, instantáneamente. Siempre tiene que haber ese equilibrio. Tan es así que cuando se forman los precios del mercado eléctrico para el día siguiente, que esto lo aprendimos mucho pues cuando la anterior crisis del gas natural, ¿no? Todos sabemos lo que es el mercado marginalista y demás. Bueno, pues en ese mercado los generadores ofertan a un precio que les parece razonable. Hay una previsión de demanda para el día siguiente que establece también Red Eléctrica y se alcanza una casación al precio mínimo posible y ese precio se aplica a todos. Bien, eso es la casación económica y de potencia. Pero sobre eso, una vez que eso ya se ha cerrado, Red Eléctrica hace una revisión, una supervisión y establece tanto los servicios de ajuste como las restricciones técnicas. Los servicios de ajuste es que en cada momento, cuando al día siguiente aquello está funcionando, hay un ajuste perfecto entre demanda y generación, y las restricciones técnicas son las que controlan que en cada punto, si hubiese alguna perturbación, como la que hubo el lunes, pues no ocurra lo que ocurrió el lunes. Entonces, en virtud de eso, pues puede retocar la casación que se ha hecho en el mercado, y de hecho la retoca, ¿no? Pide a algún grupo que entre en algún nodo concreto, quita algunos que no deben de entrar. Por ejemplo, todos hemos visto en Semana Santa cómo las nucleares se han retirado del mercado porque los precios con los costes que tienen actualmente no les eran rentables, ¿no? Sin embargo, no se han retirado todas, aunque probablemente hubiesen querido retirarse. Han quedado las catalanas, precisamente como consecuencia de que Red Eléctrica habría previsto ahí probablemente que hacía falta generación síncrona en esas zonas, en esos nodos. ¿Vale? Se va ajustando lo que se produce a la demanda que se eso en todo espera. Momento, correcto. Y da lo mismo si la energía nos viene de la solar, de la eólica, de tal. No, o sea, ¿la energía da igual o no? No todo. O sea, en ese ajuste hay que igualar megavatios de un lado y megavatios de otro, pero no todos los megavatios son iguales. Es
decir, si el sistema está en equilibrio, sí, pero si se produce una pequeña perturbación, hay básicamente dos tipos de generadores. Uno que son lo que se llama generación síncrona, que también se dice que tiene inercia, y eso lo proporcionan turbinas que están girando y que están arrastrando alternadores. Eso la dan las centrales nucleares, las centrales de carbón que ya no tenemos, los ciclos combinados, las centrales hidráulicas y las cogeneraciones. Entonces, todos esos que son térmicos, salvo la hidráulica, que es renovable pero con turbina, al tener una turbina que está arrastrando el alternador, si se produce un desajuste entre lo que hay en generación y lo que hay en demanda, eso tiende a variar la frecuencia. Y ese alternador responde variando la energía cinética. Es decir, o bien es capaz de aportar un poquito de energía a la red, o es capaz de absorber lo que sobre y quedárselo como energía cinética para más tarde. Pero claro, como esa máquina está girando, es capaz de hacer las dos cosas. Y no hace falta controlar eso, es decir, eso por las leyes de la física, en función de cómo está y de la masa que tenga, eso reacciona de esa manera. Y luego hay otros generadores, como son la fotovoltaica y como es la eólica, que no tienen ese comportamiento. La energía eólica, aunque gire, pero no tiene inercia suficiente y además gira a la velocidad que le pide el viento, no a la velocidad de la red. Eso se arregla luego con electrónica, y la fotovoltaica directamente no gira. Esa requiere de un inversor para recrear la onda de la red, la frecuencia de la red y conectarse. Entonces, si todo funciona bien, está equilibrado, da igual que generen unas que generen otras. Pero si hay una perturbación, si instantáneamente hay una pequeña variación, esa pequeña variación, si hay poca generación síncrona, pues cuesta mucho regularla. Hay tecnología para regularla también por el lado de la eólica, por ejemplo, y de la fotovoltaica, que es lo que se conoce como inversores de tipo grid forming o como inercia sintética, en definitiva. Eso existe, pero no está desplegado mayoritariamente. Pero por falta de inversión, ¿por qué? Eso es decir, desde hace tiempo se habla de que hace falta invertir en la red. Invertir en la red no es solo tirar más cables, es también que los que hay, demos cuenta que la red eléctrica viene de un histórico y hace 30 años pues era perfecta para lo que había porque casi todo era síncrono. Conforme va aumentando la generación eléctrica no gestionable y va reduciéndose en proporción la generación síncrona, pues el control se hace más difícil. O sea, si yo entiendo bien, lo que me está diciendo es que estamos avanzando en las renovables, está muy bien por el medio ambiente, es más barato, pero no hemos acompañado la infraestructura a este aumento de las renovables que estamos. ¿Y quién tiene que invertir esto? ¿El gobierno, red eléctrica, las compañías? ¿Quién tiene que invertir? A ver, invierten las compañías, lo que pasa es que recuperan esa inversión con el marco retributivo que establece el gobierno. Entonces, hay algunas de esas medidas que hace falta crear nuevas figuras retributivas, que sea porque al final esas medidas no las puedes pagar por megavatio hora, porque están ahí para entrar de vez en cuando. Entonces hay que darles otro tipo de pago para que sea rentable ponerlo, que los inversores se animen a ponerla, que las quieren poner para evitar que pase esto, pero claro, nadie quiere poner algo si no lo va a recuperar. Antes de eso, permíteme que siempre hablamos así generalmente de energías renovables, como las malas, entre comillas, de este apagón. Bueno, no es cierto porque pueden tener soluciones, como he dicho, pero sobre todo hay que distinguir que tampoco todas las renovables son iguales. Y las renovables que carecen de inercia son la eólica y la fotovoltaica. Pero tenemos la hidráulica, que hemos dicho que está en el lado del sincronismo y es muy importante y fue de hecho de las primeras en España. Luego tenemos también la solar termoeléctrica, no toda la solar fotovoltaica, la termoeléctrica también tiene turbinas, que parece mucho a una central térmica. Tenemos también la biomasa, por ejemplo, tenemos también la geotermia, es decir, que no todas las renovables son asíncronas, las hay que son síncronas y que contribuyen al sistema. Lo que ocurre es que, salvo la gran hidráulica, las demás tienen un peso relativamente pequeño. ¿Y por qué o hablamos mucho más de la eólica y la solar como renovables y se está invirtiendo más en esto que, por ejemplo, en la hidroeléctrica? ¿Es más barato invertir en estas? Sí, porque han ido teniendo, inicialmente era muy cara, es decir, ahora nadie se acuerda de que hace 15 años o 20 años la solar fotovoltaica, cuando había primas, iban con primas en vez de con subastas o a mercado como van ahora, la solar fotovoltaica recibía primas de 400 euros por megavatio hora. Ahora no, ahora va a mercado o como muchas subastas que salen pues por 30, 25, 30, 35 euros megavatio hora. Entonces, tanto en fotovoltaica como primero en eólica y después en fotovoltaica, ha habido un decrecimiento de los costes muy importante. Eso beneficia al sistema. Lo que pasa es que
tenemos de ser conscientes de que ese decrecimiento en costes es en la estricta generación. Requieren de los otros sistemas auxiliares, que son los que nos están poniendo, porque no se pagan. Pero claro, cuando hablamos de coste hay que incluir todo. Igual que también se habla de almacenamiento, tanto en forma de gran hidráulica como de baterías, que también ayuda a reducir este tipo de problemas, pero eso también lleva su coste asociado, porque normalmente el almacenamiento no suele cubrir bien vendiendo caro y comprando barato, pues no, le hace falta algún tipo de ayuda, de complemento, ¿no? Bueno, pues con esto que hemos aprendido, que es complicado, pero hemos aprendido, vamos a ver qué están diciendo los distintos actores del sistema y también el gobierno. Profesor, decía Beatriz Corredor, han pedido datos también de las centrales de control de las compañías. Veíamos que la central de control, digamos, que debe vigilar todo el sistema es de Red Eléctrica, pero por lo que ella decía, también las compañías deben tener su propio sistema de vigilancia. En una situación como esta, ¿qué vigilancia puede haber fallado? Si falla la de las compañías, ¿Red Eléctrica no llega? ¿O es Red Eléctrica la que tendría que haber visto lo que va a ocurrir? Que ya, bueno, fueron 5 segundos de infarto, difícil controlar. Pero... A ver, esos sistemas son automáticos, es decir, ahí no es que haya 30 personas viendo no hay cómo varían los controlador, gráficos. No, hay controladores pero automáticos, ¿vale? Entonces lo que puede haber fallado, lo que probablemente haya, o sea, hay los dos primeros eventos, que fueron los de los 5 segundos separados 1,5 segundos, eso es lo que falta determinar qué ocurrió, ¿vale? Eso es lo que habrá que determinar a partir del análisis forense de esos datos. Pero todo lo que ocurrió después es lo que tenía que haber ocurrido. Es decir, que después, cuando no se consigue controlar el desajuste de frecuencia y ya se va de unos valores establecidos, lo que ocurre es que los grupos se empiezan a aislar, que nos aislamos del extranjero para no propagar el fallo hacia el exterior y que todo se va abajo para evitar males mayores. Gracias a eso se ha podido recuperar en 12 horas, me parece, la gran mayoría y en menos de un día la totalidad, precisamente por esa desconexión. O sea que ahí lleva razón Corredor cuando dice que Red Eléctrica ha actuado correctamente y de hecho apagones similares en otros países no se han repuesto en ese tiempo, o sea, la sino mucho recuperación más. ha sido La rápida, recuperación ha sido excelente para el problema que ha habido. Entonces, ¿qué problema puede haber ocurrido? Pues que conforme va reduciéndose la generación síncrona y no se colocan esos otros elementos de inercia sintética, de inercia artificial, es más difícil el control. Entonces, claro, Red Eléctrica obliga a poner unas restricciones técnicas basadas en unas hipótesis. Bueno, si se ocurre una perturbación de 2, pues yo toco estas centrales, añado esto, para que ante una perturbación de 2 todo funcione muy bien. Pero si la perturbación en vez de 2 es de 10, como probablemente haya ocurrido ahora, pues eso no funciona. Entonces, ¿qué es lo que habría que retocar? Es decir, de esto, como cualquier accidente, se tienen que sacar resultados importantes y analizarlo. Y se va a aprender mucho de ello. Entonces, a lo mejor una de las cosas que hay que analizar son los protocolos que asignan los umbrales para establecer esas restricciones, probablemente haya que aumentarlos. Lo que pasa es que es todo un equilibrio. Si tú aumentas mucho eso, dice, mira, si yo pongo toda la generación síncrona, esto no pasa. Pero claro, poner toda la generación síncrona es no meter fotovoltaica. Pero claro, eso es absurdo. O sea, si intentas buscar el 100% de seguridad, digamos, te vas a un extremo que no dejas que entren otras tecnologías. Profesor, hablábamos de la importancia de las interconexiones. La situación geográfica de España siempre complica esto de la electricidad y quería ir a Portugal porque el gobierno están ahí también en medio de campaña electoral y hay también rifirrafes políticos que se han enzarzado por este asunto, por el apagón del lunes. Pero hay que decir que Portugal ha suspendido, dice que por precaución, el intercambio comercial con España. ¿Está muy claro que el problema ha sido en España y no en Portugal? Eso es lo que tienen que esclarecer, pero parece que incluso se ha identificado la zona en el suroeste de España, en la zona de Extremadura. Y un problema que tenemos también, ya esta mañana hablando de, bueno, necesitamos las conexiones con los vecinos, con Francia, con Marruecos, parte de Portugal, pero que también está muy descompensada la generación y la demanda en España. Se crea más energía, mucha más de la necesaria en el sur, por ejemplo en Extremadura y Andalucía, mientras que la demanda es mucho mayor en Cataluña, en Madrid. Sí. ¿Esto es así? ¿Qué problemas crea? Eso es verdad que induce problemas adicionales, es decir, al final no es que todo esté al lado,
sino que hay una red y ocurre lo que has comentado, es decir, hay más demanda en Madrid concretamente y en el norte, sobre